Aquella mañana, el viento movía el pasto como si intentara ocultar algo que no debía ser encontrado. Ella no salió de casa buscando respuestas. Salió porque quedarse adentro se había vuelto insoportable. Cada mueble seguía teniendo la forma de su marido. Cada objeto parecía conservar su temperatura. El duelo no era llanto constante, sino una presión silenciosa, como si algo dentro de su pecho nunca terminara de caer. El camino era estrecho, casi invisible para quien no supiera que existía. Un atajo entre el pueblo y el río, usado por pocos, olvidado por muchos. Ella nunca lo recorría. Ese día, sin embargo, sus pies la llevaron allí sin pedir permiso. Y fue entonces cuando algo rompió la armonía del paisaje, una forma rígida entre la maleza, demasiado recta para ser natural, demasiado inmóvil para pertenecer al campo. Se detuvo, no por miedo, por intuición. A cada paso, la silueta se definía mejor. Era una maleta, vieja, de cuero oscuro, medio enterrada, como si alguien la hubiera arrojado con prisa o con vergüenza. El viento se detuvo. El mundo parecía quedarse en silencio mientras ella estiraba la mano. Al abrir la maleta, algo invisible golpeó su cuerpo antes que su mente. El aire cambió. Un olor intenso emergió de inmediato, rompiendo la neutralidad del campo. No era tierra, no era humedad, era perfume, femenino, persistente, demasiado íntimo para ser casual. Un aroma que no pertenecía a ese lugar, ni a su vida. Dentro había ropa doblada sin cuidado, camisas conocidas, pantalones que había lavado cientos de veces, una chaqueta que reconoció al instante. Era de él, de su marido, del hombre que había enterrado hacía apenas 4 meses. El corazón comenzó a latirle con fuerza, como si intentara advertirla de algo que todavía no quería aceptar. Tomó una prenda entre las manos. La tela era real, pesada, fría. No era un recuerdo, era una presencia. Y ese perfume no era suyo. Nunca lo había usado, nunca había entrado en su casa. Cerró la maleta de golpe, como si pudiera encerrar también la pregunta que acababa de nacer. ¿Por qué su ropa estaba allí? ¿Quién la había tocado? ¿Y por qué ese olor seguía vivo, incluso después de la muerte? Esa noche no durmió. El perfume parecía haberse quedado atrapado en su cuerpo. Lo sentía en la piel, en la memoria, incluso con los ojos cerrados. Se mezclaba con escenas del pasado que ahora se sentían distintas. Conversaciones cortadas, mensajes respondidos a distancia, llamadas que él terminaba cuando ella entraba a la habitación. Durante años, su matrimonio había sido tranquilo. No perfecto, pero honesto. Rutinas compartidas, discusiones pequeñas, reconciliaciones simples. Él viajaba seguido por trabajo. Decía que era necesario. Ella confiaba. No por ingenuidad, sino porque amar también era elegir no desconfiar. Ahora, cada recuerdo parecía exigir una explicación que nunca llegaría, porque descubrir una traición después de la muerte no permite confrontación. No hay preguntas, no hay versiones, solo imágenes incompletas que la mente rellena con miedo. Al amanecer volvió al camino. No sabía qué buscaba, solo sabía que no podía dejar la maleta allí, abierta dentro de su cabeza. Seguía en el mismo lugar, como si la hubiera estado esperando. Esta vez la abrió sin prisa, obligándose a mirar cada detalle. Revisó los bolsillos, las costuras, los compartimentos internos, hasta que encontró un papel doblado, casi deshecho por la humedad, un recibo, una fecha reciente, el nombre de un motel en la ciudad vecina. Nada más, no había nombres, no había palabras, solo una confirmación silenciosa. Sintió que algo dentro de ella se quebraba sin hacer ruido. No lloró, no gritó, se quedó inmóvil,
entendiendo que acababa de cruzar una línea invisible, porque una infidelidad descubierta tarde no destruye solo una relación, obliga a revisar todo el pasado con otros ojos. Empezó a buscar respuestas sin decirlo en voz alta. No por rabia, por necesidad. Habló con antiguos compañeros de trabajo de su marido, con amigos que habían compartido cenas en su casa. Algunos desviaban la mirada, otros aseguraban no saber nada, pero había silencios demasiado largos para ser sinceros. Hasta que una mujer cometió un error. No fue una confesión, fue una frase descuidada. «Yo pensé que tú lo sabías», dijo, y se corrigió demasiado tarde. Esa frase abrió una grieta imposible de cerrar, porque significaba que no había sido un secreto tan invisible como ella creyó. A partir de ahí, la historia comenzó a revelarse en fragmentos. No había una doble vida ostentosa, no había lujo ni viajes exóticos. Había algo más discreto, más humano, y por eso mismo, más doloroso. La verdad no llegó como un golpe, sino como una acumulación lenta. Él había conocido a una mujer en un momento difícil, alguien que necesitaba ayuda, escucha, presencia. Lo que empezó como algo correcto fue cruzando límites sin que nadie supiera exactamente cuándo. No hubo promesas, no hubo planes, solo decisiones pequeñas que se encadenaron. El perfume dejó de ser solo una señal de traición, se convirtió en la marca de una intimidad silenciosa. Y la maleta no la había abandonado él, había sido arrojada allí por alguien más, intentando borrar rastros cuando todo ya estaba fuera de control. Nada de eso la consolaba, pero empezaba a entender. El punto más bajo llegó cuando comprendió que nunca tendría todas las respuestas. No podía preguntarle, no podía escucharlo, no podía saber qué había sentido realmente. Solo podía imaginar. Y la imaginación, cuando está herida, es cruel. No solo había perdido a su marido, había perdido la versión de su vida que creía verdadera. Los recuerdos dejaron de ser refugio. Cada risa pasada parecía sospechosa. Cada promesa incompleta. Por primera vez, el duelo pesó más que el amor. Durante semanas, ella evitó el camino. No porque tuviera miedo de la maleta, sino porque entendió que ya no era el objeto lo que dolía, sino lo que había despertado dentro de ella. Aún así, las preguntas seguían apareciendo sin permiso. ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? ¿En qué momento dejó de ser solo ayuda y se convirtió en algo más? Empezó a revisar cosas que antes nunca había tocado. Cajones viejos, correos electrónicos antiguos, papeles guardados sin orden. No buscaba pruebas nuevas, buscaba contexto, algo que le permitiera reconstruir una versión de la historia que no fuera solo traición. Lo que encontró fue peor. Mensajes incompletos, conversaciones cortadas, frases que, fuera de contexto, parecían inocentes. Dentro de todo ese ruido, comenzó a entender que no había habido un plan, solo una cadena de silencios mal manejados. El perfume volvió a aparecer en su memoria como un símbolo. No representaba solo a otra mujer, representaba todo lo que no se dijo, todo lo que se evitó. Entendió que su marido no había vivido una doble vida, sino una vida partida. Una parte correcta, visible, compartida con ella, y otra construida a base de decisiones pequeñas que nunca se atrevió a nombrar. Eso no lo absorbió, pero lo volvió humano, y esa humanidad era, paradójicamente, más difícil de aceptar que una traición clara, porque no había un villano fácil, solo alguien que eligió el silencio cuando debía elegir la verdad. Ella comenzó a sentir algo nuevo, incómodo, inesperado. No perdón, tampoco odio. Era una mezcla amarga de comprensión y pérdida. De verdadero punto de quiebre llegó una tarde cualquiera, revisando un teléfono viejo que nadie había vuelto a encender. No esperaba encontrar nada, y precisamente por eso el mensaje la golpeó con más fuerza. No era reciente, no estaba enviado, era un borrador. No hablaba de amor, no hablaba de planes,
Hablaba de culpa, de miedo, de alguien que sabía que había fallado y que no encontraba el valor para decirlo en voz alta. Decía que había cruzado una línea que no sabía cómo deshacer. Decía que tenía miedo de perderlo todo si hablaba, y miedo de perderse a sí mismo si no lo hacía. Ese mensaje no cambiaba los hechos, pero cambiaba el sentido. No alivio immediate, pero hubo orden. Por primera vez desde que encontró la maleta, las piezas dejaron de girar sin control. Entendió que el secreto no había nacido del desprecio, sino del miedo, y que el miedo, cuando se prolonga demasiado, también destruye. Comprendió algo aún más duro. Ella había amado a una versión real de su marido, pero incompleta, y él había amado a dos realidades sin saber cómo unirlas. No había ganadores en esa historia, solo consecuencias. Esa noche, por primera vez en meses, durmió sin sobresaltos. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no luchaba contra él. With the passage of time, the duel changed to form. The rabbi Savovid Kansas. The confusion Savovid silence. The maleta dejó de ser una amenaza y se transformó en un recuerdo incómodo pero estable. Ya no necesitaba respuestas nuevas. Las que tenía eran suficientes para seguir. No justificó lo ocurrido, no lo romantizó. Simplemente aceptó que la vida no siempre se rompe por grandes actos, sino por pequeñas omisiones repetidas demasiadas veces. Aprendió que conocer a alguien no significa conocerlo todo, y que amar tampoco garantiza transparencia absoluta.